Recibimos ahora a Vanessa Taide, ella es doctora en biología celular y molecular. Estaremos hablando sobre algunos estudios que está desarrollando en la Facultad de Ciencias vinculados con el estrés, sobre todo a temprana edad, y cómo esto puede llegar a afectar el desarrollo cognitivo. Gracias por acompañarnos primero que nada, Vanessa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tú sos Bienvenida. brasilera y estás aquí en Uruguay ¿hace cuántos años? Hace 8 años que estoy acá. Bien. ¿Viniste por estudio, por trabajo? Vim para hacer mi postdoctorado, hice toda mi carrera en Brasil, la licenciatura, toda la maestría, el doctorado, y acá vim a hacer el postdoctorado con un grupo de investigación muy importante que estudia el vínculo materno, el comportamiento maternal y el estrés maternal también. Y te quedaste. Y me quedé. Está muy bien. Y me quedé. Vanessa, bueno, hablar un poco de lo que estás desarrollando, que me parece sumamente interesante porque a veces cuando hablamos de los contextos sociales y de la falta de oportunidades, también esto se ve reflejado a nivel científico, a nivel hasta biológico, porque tú lo que estás estudiando es como el estrés a temprana edad, sobre todo lo neonatal, puede llegar a afectar el desarrollo cognitivo de una persona en el transcurso de los años, ¿no? Ao decorrer del desarrollo, sí, sí, sí. Lo que investigamos es exactamente lo que repercute las experiencias tempranas en el periodo neonatal. ¿Qué sería una experiencia adversa temprana, un estrés temprano? Ahí podemos enumerar. Primero, la negligencia parental, un bebé que se queda mucho tiempo en CTI, una mamá que tuvo depresión postparto y no logró establecer este vínculo con este niño, o entonces la propia desnutrición, la pobreza. Eso todo son experiencias adversas que afectan el desarrollo temprano, donde el sistema, el eje endocrino, que es responsable por toda nuestra orquesta hormonal, ¿tá? Desregula este eje y eso genera una vulnerabilidad a el adolescente o hasta mismo el adulto a desarrollar trastornos cognitivos o trastornos de ansiedad. Y experimentos previos que hicimos en el laboratorio nos demostró eso. Nos demostró que cuando sometíamos una mamá con sus hijos a un contexto estresante, a un macho intruso, ella pasaba el estrés a sus hijos, ¿no? Y después, cuando los hijos crecieron, yo lo evalué toda la memoria en adolescencia, en edad adulta, y lo que pasó fue que tanto en adolescencia cuanto en la edad adulta observamos déficits de memoria, de reconocimiento de objetos, que es una memoria muy importante. Es la primera memoria que se pierde en la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. ¿Y por qué impacta en esa memoria y no en otra? No, porque yo había elegido... Já haviam estudos que demonstravam que o estresse temprano afetava alguns outros tipos de memória, como memória espacial, por exemplo, não? E eu queria testar neste tipo de memória, que é uma memória uma prova de memória que não involucra estímulo aversivo para o animal, tampouco recompensa. Avaliamos a natureza inata que tem o animal de explorar o que é novo. Entonces es muy interesante y nos dio este resultado. Ahora, ¿hay posibilidad de revertir esto? Porque hay situaciones que hasta pueden llegar a escapar de algunos contextos familiares, lo que decíamos, ¿no? Un niño prematuro, alguien que por algún problema tuvo que estar apenas nació en un CTI. ¿Cómo se puede trabajar justamente para intentar paliar este estrés que estuvo presente y que no hubo forma de alguna forma de evitarlo? Claro. Primeiro, temos que ter claro que cada golpe de estresse genera uma resposta distinta, não? Depende da intensidade do estresse. Pero sim, por exemplo, a contenção familiar, o vínculo que se estabelece, se eu tenho um bebê que passou por um estresse, mas depois eu tenho toda a contenção, eu lhe proporciono tudo isso, isso pode ser suavizado, digamos assim. Depende do estresse, não? Nós, em um segundo momento, queríamos tentar averiguar se algumas estratégias que não fossem estratégias farmacológicas, tá?
podrían revertir este estrés en otro periodo crítico, por ejemplo, en adolescencia, que es un periodo súper importante de gran plasticidad, el cerebro está continuando a madurar, y lo que hicimos fue, tomamos estos animales que habían recibido el estrés neonatal y pusimos en enriquecimiento ambiental en la adolescencia temprana. Y sorprendentemente el enriquecimiento ambiental revertió los déficits generados por el estrés temprano. ¿A qué haces referencia con el enriquecimiento ¿Qué ambiental? es el enriquecimiento ambiental? El enriquecimiento ambiental nada más es lo que hacemos con los niños, de nuevas actividades, nuevos estímulos, el enriquecimiento social, ¿no? El enriquecimiento cognitivo. Nosotros en laboratorio, como trabajamos con rata, el enriquecimiento ambiental fue una jaula muy grande, con muchos juguetes, con escalera. Estímulos. Estímulos. Y estos estímulos, que ellas fueron sometidas a 2 semanas de estímulo, fue sorprendentemente lo que revertió. Te pregunto del desconocimiento absoluto. ¿Cuándo el estímulo no pasa a ser un sobreestímulo? Pensando en los niños, ¿no? De que al final termine siendo tanta actividad, tanta cosa que le genera hasta un estrés, ¿no? Porque es un desafío todo lo que tiene que hacer nuevo. Ahí es que está, depende del estímulo. El estímulo por lo cual hablo no es el estímulo de la tele. No, el claro. estímulo de hacer cosas, pero dentro de una línea que, no, que esté en equilibrio, que no sobrepase, porque llenar el niño de estímulo hoy, isso e aquilo, e muitas atividades tampoco es beneficioso, ¿no? Pero digo estimular en el día a día, estimular con cosas de la vida, práctica, ¿no? Ahora, me parece bien interesante, que capaz que no apunta específicamente a este estudio, pero hablar de la etapa adolescente, ¿no? Porque hoy nos enfrentamos a una generación de adolescentes que tienen altos índices de depresión, altos índices de ansiedad. Me gustaría, tú como doctora en biología, que nos puedas explicar qué es lo que ocurre en esa etapa de la vida y cómo se puede llegar a trabajar para generar una construcción fuerte a nivel emocional y física. Esta etapa é muito importante, porque, como já havia mencionado, é uma etapa que o cérebro está terminando de desenvolver-se. Então, todo o processamento cognitivo da corteza pré-frontal, da tomada de decisões, da impulsividade, isto todo está sendo madurado, não, nesta etapa. Y la generación de hoy ya es una generación distinta de nuestra época. Entonces, ya tenemos ahí el problema 1, pero es difícil decir lo que se podría hacer, ¿no? Porque no es puntual, es algo muy amplio, ¿no? La depresión es normal justamente porque, por ejemplo, nosotros tenemos neuroquímicos, neurotransmisores en el cerebro. Y, por ejemplo, el sistema dopaminérgico, que es el sistema de recompensa, de bienestar, está madurando en el periodo de la adolescencia, ¿no? Entonces, ahí puede ser, obviamente, que hay muchos adolescentes que están madurando ese sistema de neurotransmisión por el cual se tiene un desequilibrio químico. Entonces, ahí puede ser que de ahí viene la depresión. Lo que se podría hacer es muy difícil, ¿no? Decir, claro. porque no... Sí, depende del contexto, de las oportunidades, pero Claro, también... cada individuo es claro, es único. Pero entender de que también es una etapa en donde hay un desafío en desarrollo, ¿no? Hay un desafío incluso y es una ventana de oportunidad para reversión, Claro. para intentar, bueno, abrir los ojos y ver, mi adolescente no está bien, está pasando por algo, bueno, acá actúo, ¿no? Acá voy a actuar de alguna forma. Siempre está el desafío, por lo menos para la ciudadanía uruguaya, de linkear la ciencia con nuestra vida cotidiana, ¿no? Me imagino que a ustedes como divulgadores les debe pasar todo el tiempo. Y pensaba en cómo se puede utilizar estos resultados que ustedes obtuvieron en la vida práctica o en las políticas públicas, Claro. ¿no? Porque yo puedo ahorrar un montón de tiempo, incluso hasta gasto en salud pública y en un montón de cosas, si yo a ese niño que sé que puede tener esa repercusión, lo atiendo de manera temprana. ¿Cómo se puede aplicar este conocimiento a la efectividad de la política pública? Claro. Isso é algo que já está sendo hablado por onde começar a atacar, não? E eu diria que se ataca durante o embaraço,
¿no? Bien. Ahí, es donde empieza todo, durante el embarazo. Bueno, no logramos atacar durante el embarazo, primera infancia, período neonatal, pero es muy complejo, porque El sistema. el sistema es muy complejo, porque tú tienes un embarazo complicado, que viene de una familia precaria, con condiciones precarias, este niño va a estar en un medio complicado, entonces, ¿cómo se hace, no? Para tentar amenizar, para tentar suavizar este estímulo, ¿no? Y nosotros sí, de hecho, antes de ayer estábamos hablando sobre eso, y hay muchas cosas que ya están realizando, como la educación con la madre, hablar sobre el tema con la madre, hablar sobre lo que puede generar el estrés al niño, hacer con que las madres abran un poquito los ojos para el desarrollo de este niño, si está pasando por las etapas como debería. El primer piso del sistema de salud me imagino que debe ser fundamental, ¿no? O sea, el fundamental, médico que reciba a esa mamá. es el principio de todo. No, y cuando tú mencionas el embarazo, también una etapa de formación muy importante. Claro, porque ahí entran muchas cosas, hasta mismo la nutrición. Exacto. ¿No? Entonces, una mamá que no está aportando los nutrientes suficientes, vamos a tener algo ahí problemático, porque el niño no va a nacer como debería, va a nacer con falta de... ¿no? Ahora, Vanessa, cuando hablábamos de los estímulos, tú decías, obviamente, que hay que seleccionar qué estímulos, no la televisión, no las pantallas. ¿Está comprobado qué efecto puede llegar a traer el abuso de pantallas en niños, adolescentes? Sí, la pantalla lo que genera es la recompensa inmediata. ¿Qué pasa con la pantalla? Es la recompensa inmediata. Entonces, la generación hoy en día está muy inmediatista, tiene que ser todo para allá. Entonces, la pantalla hace con que el niño se quede ahí mirándola y todo el tiempo es recompensa atrás de recompensa. Entonces, ¿Qué genera? Y estimula tu sistema de recompensa, tu sistema de placer, ¿no? Entonces, eso es una retroalimentación positiva. Esa es la dopamina, ¿no? Es la dopamina. Entonces, va estimulando tu sistema de recompensa, como si tú comieras un chocolate todo el tiempo, ¿no? Pero el niño nadie presenta al niño que él necesita construir algo de a poquito para que allá tenga una recompensa, ¿me entendés? Entonces, la tele, el principal problema de la tele es de las pantallas en general, ¿no? Es distinto si tú sometes al niño a un juego que se pueda jugar con toda la familia, que pueda participar. Que lo desafíe. Que el niño va a opinar, va a decir qué le parece, va a desarrollar la parte crítica, ¿no? Entonces, es distinto, por ejemplo, si el niño socializar con otros niños, al invés de quedar en la pantalla con los juegos Entonces, es complicada, la pantalla está siendo un tema complicado. Y obviamente estas generaciones están marcadas por las pantallas, mi generación también miraba pantallas, pero no de esa manera, ¿no? Es un abismo la diferencia que hay. ¿Qué podemos esperar de acá a 20 años? O sea, ¿qué generación de adultos vamos a tener? Porque a veces me da la sensación, un poco enrobándolo con lo que yo te decía, que sabemos muchas cosas, pero no lo tomamos a tiempo. O sea, tenemos la información, pero como país, como Estado, como planificación de las políticas públicas, no tomamos en cuenta esa información para atajarnos, porque vamos seguramente a tener una generación de adultos con ciertas particularidades. Sí, y tenemos evidencia científica sobre Por todo, eso, o sea, ya lo sabemos que esto va a pasar. Muestra, aumenta el déficit de atención, hiperatividad, todo eso genera las pantallas, ¿no? Ya se tienen muchos estudios demostrando eso. Yo me preocupo porque yo soy docente. Entonces, lo que veo es que las pantallas generan una dependencia muy grande, disminuye la socialización al máximo, ¿no? Y la recompensa inmediata. Entonces, yo veo ya mucha gente, hay niños que conozco que no tienen contacto con la pantalla. Niños, por ejemplo, hasta 2 años nunca tuvieron contacto con la pantalla. Y cuando tiene hora. Es 1 hora por día. Listo. No
6 horas por día, ¿no? Como, Sí. como muchas veces uno ve. ¿Y qué se hace? ¿Qué voy a hacer? Esta es la pregunta. Si no voy a mirar pantalla, ¿y qué hago? Esta es la pregunta clásica, ¿no? Bueno, andar a jugar. Entonces, muchos, às vezes, tienen dificultad para jugar solo, intentar buscar, Aburrirse. claro, a intentar buscar una forma de entretenerse solo, ¿no? Porque no sabe, o tem que ter a madre cerca ou a pantalla, ¿no? Entonces, estimular que tenga una proactividad, que tenga una autonomía de buscar hacer sus cosas solo, entretenerse solo y sin aburrirse. Totalmente. Porque la vida no es perfecta. Totalmente. Vanessa, sé que no te compete directamente, pero bueno, estás trabajando en un equipo donde la alimentación, en definitiva, también puede llegar a generar algunos efectos en el desarrollo cognitivo y se está, bueno, trabajando justamente en eso, ¿no? En cuidar qué alimentos sí y qué alimentos no. Sí. Nosotros, interesantemente, empezamos a trabajar com o selênio. Selênio é um micronutriente muito importante, quase nadie dá bola para o selênio, mas é um micronutriente que tem um poder antioxidante muito importante. E vários estudos já demonstraram que a suplementação com selênio em pacientes portadores de alguma enfermidade neurodegenerativa mejoraba los patrones cognitivos. ¿En qué alimentos está presente? Bueno, el selenio está presente en las carnes rojas, prácticamente, en las verduras, pero en mayor concentración en la castaña do Brasil. Entonces, es el mayor aporte de la carne. Bien. El selenio tiene una línea muy, así, no se puede sobrepasar y tampoco cuidar para no llegar al déficit, ¿no? Entonces, yo empecé a revisar los estudios que realmente presentaban una mejora en la cognición, en la memoria, una mejora en los patrones del estrés oxidativo en algunas regiones cerebrales. Y pensé, quiero ver qué hace el selenio con las ratas normales, sin modelo de enfermedad. Hicimos el experimento y el selenio, cuando administrado en una dieta suplementada em adolescência temprana e mantenida hasta a idade adulta, melhorou. Esses animais apresentaram uma melhora na memória de reconhecimento e memória espacial. Bueno, tendo este resultado, o que hice é, e se tenho então golpe de estresse? O que passa? Será que uma dieta com selênio pode melhorar os efeitos generados por este golpe? Bueno, hicimos el modelo de separación maternal que se utiliza y después testé estos animales en adolescencia y edad adulta. Y el selenio revertió el déficit generado por la separación maternal, tanto en adolescencia cuanto en edad adulta y en las dos pruebas de memoria, en dos tipos distintos de memoria. Memoria de reconocer lugares y memoria de reconocer faces, objetos. Bien, la verdad que es súper interesante. Muy interesante. Sí, sí. Aparte del selenio, no medimos todavía los tejidos cerebrales, pero sabemos que, obviamente, el estrés genera estrés, el estrés de las experiencias tempranas o de la vida en general, genera estrés oxidativo. Entonces, queremos ahora evaluar en cuáles áreas tenemos la presencia, si el selenio fue protector, ¿no? En cuáles áreas. ¿Cómo actuó y si cómo lo defendió? actuó y si lo defendió. Será un tema para otra Sí, entrevista. totalmente. La verdad que es súper interesante, pero bueno, ya sabemos que carnes, verduras. Carne y verduras se puede. Está bueno también. Muy Y las rica el castañas. selenio y las castañas y las do Pará. castañas, que están buenísimas. Muchas gracias. Muchas un placer gracias. recibirte.